Come on. Come on, yeah. Lily G, come on. Con tus ojos me cuentas una historia, pero al oírte hablar es otra persona. Dios, entonces ¿quién quiere darle la gloria al Señor esta mañana? Bueno, hermanos, que Dios los bendiga, buenos días. Yo la verdad creo que no tengo las palabras adecuadas, pero ayer fue un día maravilloso. Fue algo que, lo que yo les cuente es poquito. Los que pudieron estar acá y compartir con nosotros ese día, de verdad que es algo inolvidable. Es algo que solamente Dios lo puede hacer. Y cómo llegaron más de 20 personas a traer las bendiciones que traían para los niños, a atenderlos. La verdad, nosotros no hicimos sino acompañarlos porque no nos dejaron hacer nada. Ellos hicieron absolutamente todo. Esos niños estuvieron muy bendecidos, les dieron un buen refrigerio de la manera más bonita porque lo traían todo muy organizado, todo muy bien. Les dieron ropa, muy buena ropa a todos, ninguno se quedó sin llevar lo que estaba preparado para ellos porque todo venía incluso con un recuerdo. Esto fue tan organizado y tan bonito que de verdad que solamente Dios premia de esta manera. ¿Y qué premia Dios? La fidelidad, ¿cierto? Yo veía ayer con mucho gozo cómo es que los niños de verdad pueden enseñarnos tantas cosas. Cómo es que a través de los niños nosotros, por eso la palabra lo dice, seamos como niños. Si nosotros de verdad aprendiéramos a ser como niños, de verdad que nos disfrutaríamos la vida, pero como niños. Entonces la gloria y la honra sea para Dios porque fueron cosas muy buenas, muy bonitas, cosas maravillosas. Les dieron un kit en un morral hermoso, un kit estudiantil que la verdad, yo creo que los padres que no le habían comprado un lápiz a sus hijos para mañana ya están tranquilos porque ya tienen con qué ingresar. Entonces, yo quiero que esto lo hagamos extensivo para que no solamente por las cosas que nos dan, sino para poder que Dios se glorifique en nuestros hijos. Oyendo las palabras de doña Fabiola, pues verdad que fue un bonito día de ayer. Fueron muchas las bendiciones, hasta nosotras que ayudamos en las labores de cocina y todos nos bendijeron. Entonces la gloria sea para Dios. Y también quiero darle las gracias al Señor por los 2 días de ayuno, que los 2 días de ayuno fueron una bendición. Amén. Para invitarlos también a que lo hagan. A veces creemos que no es necesario, pero sabe que sí. A veces mire que en todos estos tiempos de que yo estoy viendo a la iglesia, uno a veces todos los días dice que uno no tiene entronado a las personas, a las cosas en nuestro corazón, y aprendemos en esos momentos que a veces tenemos algo todavía en nuestro corazón y está entronado y eso nos afecta. Y en este ayuno yo aprendía de que todavía nos falta mucho por espiritualmente aprender. Entonces le quiero dar la gloria al Señor porque me permitió tener esos 2 días de ayuno. Amén. Gloria a Dios. Que nosotros recibimos, ¿cierto? Cada día vemos su mano sobre nosotros, sobre la iglesia, como contaban ayer, como la bendición del Señor siempre va a estar allí, siempre. Pero Dios quiere en este tiempo que nosotros vivamos una fe real, no movida por una emoción, sino movida, ¿por qué? Por un principio que Él nos enseña, ¿sí? Que Él nos enseña, de permanecer en Él, como dice el libro de Juan capítulo 15, permanecer con Él. Diga conmigo, permanecer con Él. Si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en ¿quién? En vosotros, en vosotros. Entonces hay muchas cosas que suceden, porque aquí la cuestión es estar, es permanecer firme. Diga a la persona que está a su lado, es permanecer firme, firmes. No doblegarse, ¿cierto?, ante la situación que estamos viviendo, porque pasamos por muchas dificultades, todos pasamos por muchas pruebas, hay unas pruebas más difíciles que otras, pero a cada uno nos dio Dios la solución, la salida. Así que no tengamos temor, porque sabemos que Dios está con nosotros. Pero vemos la efusividad del pueblo de Dios, vemos a un pueblo emotivo, porque el Señor entraba sobre ese pollino. El versículo 12 dice que entró Jesús a Jerusalén, como él lo había dicho, y en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12 discípulos. Vamos a ver el versículo 12, 13 y 14, y sobre estos tres versículos vamos a desarrollar la enseñanza. 12, 13 y 14, anótelo por favor. Habla de la maldición de la higuera estéril, la higuera estéril. Dice el versículo 12, léanlo conmigo por favor. Versículo 12, al día siguiente, dígalo, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron ¿quiénes? Sus discípulos. Tres versículos que nos dejan impactados después de que Jesús llega a Jerusalén y llega al templo, anochece. Espera uno que sigan sucediendo cosas maravillosas, que sigan pasando milagros, ocurriendo sanidades, liberaciones. Pero nos detenemos acá a examinar un poco el mensaje que Jesús trae a través de la higuera. Y es el mismo mensaje que Dios ha estado hablándonos día tras día y no hemos querido entender, porque nos embarca una sensación tan extraña de vivir un evangelio por emoción. Cuando el Señor habla en este mensaje, le habla a Israel, le habla a la gente de Jerusalén. Le habla y le dice, porque el Señor compara a Israel con la higuera. Con la higuera. Y esa higuera tiene una representación bien especial. Lo muestra como Israel, como el estado espiritual en el cual él se encuentra, o él se encontraba en ese momento. Dios sentencia a la higuera. El Señor Jesús sentencia a la higuera, ¿cierto? Amén. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. La sentencia, ¿qué le dice? ¿De ti qué? De ti jamás coma nadie fruto de ti. Y recordamos lo que el Señor hizo con unos pocos panes y unos pocos peces. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? ¿Cierto? Los multiplicó. Dio gracias al Señor y le dijo: Señor, esto lo hago, ¿cierto? En agradecimiento porque sé que tú escuchas nuestra oración. Y 5,000 y más de 5,000 comieron. La pregunta que yo me hago es: ¿será que el Señor Jesús no hubiera también hecho de la higuera lo mismo? Hubiera dicho a la higuera: produzca fruto para que yo coma y también para que los discípulos, mis discípulos, también pudieran comer de ella. Lo hubiera podido haber hecho. ¿Por qué no lo hizo? Tenía el poder para hacerlo. Si le dijo a los discípulos: ve y desata a esta asna, porque estaba atada, ¿cierto? Él le había dicho antes de que fuera a ocurrir, ¿verdad? Si el Señor conoce el corazón de todos nosotros, ¿por qué no lo hizo con la higuera? Porque así estaba explicando el Señor cómo estaba la vida espiritual de todo su pueblo. Y lo podemos comparar hoy en día y es la misma situación. No cambia, porque estamos viviendo una situación muy similar,
porque pensamos que estamos haciendo bien las cosas, pero al fin, al cabo, hacemos lo contrario. Hacemos lo contrario. Que Dios nos exhorta, nos llama la atención a través de la historia, de la palabra de Dios acerca de la higuera, que tenemos que tener mucho cuidado porque pensamos que estamos dando fruto y no estamos dando fruto. Vamos al libro de Juan, capítulo 15, sin perder el libro de Marcos 11, capítulo 11. Coloque un separador allí. Juan, capítulo 15, dice las Escrituras sobre los pámpanos. 15:2. Leamos Juan 15:2. Dice: todo pámpano, diga conmigo, todo pámpano. Otra vez, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, Él lo limpiará para que lleve más fruto. La higuera no daba fruto, por lo tanto tenía que ser secado para que no diera más el fruto, y se secó desde la raíz, para que no volviera a crecer, no volviera a producir nada. Quiero hablarles del tema de la apariencia. Eso es lo que vamos a hablar hoy, el tema de la apariencia. ¿No le parece a usted que va acorde al estado espiritual del pueblo hoy en día? Que era el mismo estado espiritual de su pueblo cuando él estuvo, que todos le alababan, le glorificaban, levantaban sus manos, gloria a Dios, aleluya, amén, ¿cierto? Y eso pasaba, y eso pasa, y seguirá pasando. Todos a la voz decimos, oh, gloria a Dios, ¿cierto? Todos a la misma voz decimos, aleluya, amén, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es justo. Pero cuando Él comienza a pasarnos por ese desierto que ya les había hablado, ahí es donde probamos si de verdad o no conocemos de Él, si nos acercamos sinceramente a Él, porque no es por un momento, es para siempre. Diga a la persona que está a su lado, no es por un momento, es para siempre, don Fernando. No, ahorita no es por un momento, ¿cierto? ¿Es para qué? Es para siempre. Por eso nosotros le buscamos, porque no es para que Él solo supla una necesidad, no es solamente para que Él me dé el empleo que yo necesite, no es solamente para que Él mejore mi relación sentimental o emocional, no es para que Él ordene la casa o mi casa. Entonces cuando Él lo hace, cuando Él te sana, te da el mejor empleo, te da un buen salario sobre ese empleo y te da todo lo que tú pidas y recibes sanidad, recibes un milagro, ¿qué pasa? Como ya recibiste lo que estabas pidiendo, fácilmente puedes abandonar el propósito que tú por un momento le habías dicho antes de que sucediera lo que hoy sucede. Porque todos nosotros hemos recibido respuesta, y cuando la recibimos, ¿por qué no permanecemos? Si Dios fue fiel y justo con nosotros y nos bendijo, ¿por qué no seguir buscándolo en la abundancia, en la salud? ¿Por qué no hacerlo? Y eso es lo que nos está pasando hoy en día. Recibimos de parte de Dios y abandonamos al Señor por el simple hecho de ¿qué? De que ya lo tenemos. Ya no tenemos la necesidad de ir a la iglesia, no tenemos necesidad de orar, no tenemos necesidad de hacer muchas cosas, pero yo alabo a Dios, yo busco de Dios, yo amo a Dios. ¿Tú decides amar a Dios cuando estás en las pruebas? Cuando estás en la lucha, cuando estás en la escasez, ¿decides amar a Dios cuando estás en esa situación? Porque lo buscas con más intensidad, porque lo buscas buscando la respuesta. No, debemos amar a Dios en toda circunstancia. Mira cómo el Señor miraba y dice que Él conocía el pensamiento y conocía la intención y conocía el corazón de los hombres. Eso no nos engañemos. A los hombres podemos engañar, hermano, tú que me estás viendo, al hombre usted lo puede engañar, pero a Dios no lo podemos engañar, no podemos engañarle. Amén. Porque dice Jeremías, engañoso es el corazón más que cualquier cosa, más que cualquier cosa. Yo le pregunto en este día, ¿usted conoce su corazón? ¿Usted conoce su corazón? Era necesario desatar muchas cosas y es necesario desatar otras
para que usted pueda recibir la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario hacerlo. Amada iglesia, estamos viviendo un tiempo de apariencias, un tiempo donde la gente dice amar al Señor, amarlo con todo su corazón, y no lo hacemos, porque el Señor mismo lo dice en su palabra: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Él está lejos de Él. ¿Qué es apariencias? Vamos a ver lo que dice la higuera. La higuera aparentaba que era la que podía dar ese fruto, pero cuando él se acercó a la higuera, encontró que no era lo que él esperaba. ¿No le ha pasado a usted muchas veces que usted está observando y mira las cosas, y cuando usted se acerca, usted dice: uy, me detengo, no es como yo no es como yo pensaba, no es como yo lo decía? Entonces la apariencia es la primera impresión que uno se ve, y cuando usted se acerca más se da cuenta de que estaba equivocado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado muchas veces? Aparentamos ser, mira, yo escribí algunas cosas, aparentamos ser fuertes, pero somos débiles. Y quiero que considere algunas de las cosas que voy a decirles en esta mañana, y se examine su corazón, y analícese y deténgase en alguna de las que yo voy a decir, si eso está pasando. Yo puedo asegurarles, le puedo decir de que en ese momento yo aparento ser fuerte, pero soy débil. Esa es la primera. Soy débil porque caigo, ¿cierto? Porque mi fe no es fuerte todavía, porque aún todavía estamos en medio de ¿qué? De este mundo, ¿cierto? Vivimos en este mundo, pero no podemos alejarnos de él. Tenemos que estar en constante comunión, relación con Dios, para poder fortalecer nuestra fe. Amén. Entonces, decimos ser fuertes, pero somos débiles. Decimos ser alegres, o estar alegres, pero viven una tristeza. ¿Sí? Era lo que le pasaba a Charlie Chaplin. Charlie Chaplin fue un comediante, pero se describe de su vida personal como un hombre muy triste y muy amargado. Y ese hombre amargado y triste hacía sonreír a muchos. Era una apariencia. Aparentan ser felices, pero viven infelices. Aparentan saber mucho, y la verdad, a la hora no conocen nada, no saben nada, solamente recrean su vida con las experiencias de otros y asumen que eso es real para esa persona, y así que se puede vivir esa vida como la vida de los demás, pero no la ha vivido, porque no tiene la experiencia. Y aquí es donde yo quiero llegar. Aparentan tener experiencia y no han vivido lo que otros viven. Aparentan ser espirituales, pero son religiosos. Aparentan ser misericordiosos, pero son legalistas. Aparentan ser cordiales con todos, pero son hipócritas. Aparentan ser buenos, pero su corazón está lleno de maldad. Jeremías vuelve y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo podrá conocer? Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne sobre su brazo, pero bendito aquel que confía en ¿quién? En el Señor, en el Señor. Entonces, al ver la higuera, él reacciona de esa manera, y lo vuelvo y lo digo y se lo voy a repetir durante toda la enseñanza. Es el mismo estado espiritual que estamos viviendo hoy en día, porque podemos glorificar a Dios con nuestras palabras, pero estamos lejos de cumplir con lo que Dios nos manda. Vamos a ver Marcos capítulo 7, versículo 6. Marcos 7, 6. ¿Quién dijo amén? ¿Quién lo quiere leer? Marcos 7, 6. ¿Quién dijo yo? No todos. No todos, porque no puedo escucharlos a todos. Marcos 7, 6. ¿Cuál fue la exhortación del Señor? ¿Cuál fue la exhortación? ¿Qué fue lo que les decía? Uy, duro, ¿cierto? Aquí, ¿qué se ofende que le digan a uno así, cierto? ¿Cierto que sí? ¿Qué haría uno? Nunca más voy a volver a ese lugar.
¿Qué día le dirían al Señor? Bueno, nunca más voy a volver a donde el Señor, porque el Señor me cogió y pa. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, muchas veces dice, uy, esa palabra era para mí, uy, pero me echaron bailazo, ¿no? O, uy, no, pero qué pedrada, que salimos como que cascados, dicen algunos, ¿cierto? Salimos. Pero es que la palabra tiene que exhortarnos. La palabra tiene que animarnos a hacer lo correcto, a hacer lo bueno. Aunque nos cueste, tenemos que hacerlo y no tenemos que seguir viviendo esa apariencia. La apariencia no es de Dios, amados. Mira lo que dice el versículo 7. Pues en vano me honran, díganlo conmigo, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Sí? Decían esto, decían lo otro, y no hacían lo que Dios les mandaba. No todo el que le diga a usted, Dios te bendiga, Dios te bendiga, es conocedor. Cuando usted llega a un lugar y usted dice, Dios te bendiga, le dicen a usted, Dios te bendiga, ay, es cristiano. No se engañe. No nos mintamos. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad. Y todos los días el Señor nos llama a que hagamos su voluntad. Entonces, creer que hay que hacer ciertas cosas externas que vamos a agradar a Dios, que son piadosos con los demás, pero con los de adentro de la casa, uy, válgame Dios, somos los que estamos condenando, los que estamos enviándolos al infierno. Les decimos, si no cambias, te vas para el infierno, hijo, hija o hermana, o cualquiera que haga parte de su familia. Si no tenemos misericordia con los de adentro, amados, tenemos misericordia con los de afuera, compasión con los de afuera, pero con los de dentro somos, ¿sí?, drásticos. ¿Qué estilo de vida vivimos hoy? Quiero mostrarles en 2 Corintios 13:5 para que usted lo resalte, subráyelo, anótelo por favor, anótelo en su agenda. 2 Corintios 13:5. Qué precioso es este pasaje, amada iglesia, cuando Pablo dice de esta manera. ¿Ya lo tienen? 13:5. Leámoslo todos por favor, ¿sí? Examinaos, otra vez, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Que Jesucristo está en nosotros a menos que estemos reprobados. Por eso cuando Jesús vino a Pedro una vez más, le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Por tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Ya Pedro, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba Pedro? Pedro estaba triste porque le preguntó 2 veces, le preguntó 3 veces, y Pedro le respondió, sí, Señor, yo te amo. No son las palabras. Pedro le dijo ya lo último, Señor, ¿qué puedo decir si tú conoces mi corazón? Tú sabes qué hay en mi corazón. Tú lo sabes todo. Diga conmigo, el Señor lo sabe todo. Él sabe si yo lo amo. Yo no puedo asegurarlo porque cuando llegue el momento es ahí donde Dios me prueba. Pero Él conoce ¿qué? Mi corazón. Amén. Entonces Pedro le dijo, Señor, tú sabes y conoces mi corazón. Ahí es donde quizás a nosotros nos cuesta. Decimos, Señor, te amamos, y cuando es la hora de verdad confesar su nombre, le negamos. La falsa creencia. 2, luche contra su pecado. 3, evite la tentación. 4, hable poco. 5, haga más. 6, no viva más por apariencias. Y por último, 7, viva la fe en Cristo y no bajo las circunstancias. Viva su fe ¿en quién? En Cristo y no en las circunstancias. Termino con lo que dice 2 Corintios 13:5. Examínese a usted mismo
Examínese a usted mismo si usted está en la fe, se ha probado por el Señor, se ha probado su testimonio delante de los hombres.